Vamos a comenzar con la clase 4. Como les decía en el video anterior, vamos a trabajar nuevamente centrados en el momento de la realización efectiva de la enseñanza. En esta segunda parte vamos a analizar un instrumento metodológico que se llama instrucción al SOCIAS. La instrucción al SOCIAS en realidad es una metodología propia de la didáctica profesional que surge en el contexto de la formación de profesionales, ¿no?, de distintos ámbitos. Pero yo les quiero compartir primero una idea, digamos, más metafórica, una idea inspiradora, que tiene que ver de un texto de Borges, para tratar de entender a qué nos referimos con el concepto de instrucción al SOCIAS. Les hago escuchar a Borges hablando de un cuento de sí mismo, ¿no?, narrando su propio cuento. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Elegí el cuento de Borges, Borges y yo, porque entiendo que es una muy buena aproximación para entender el concepto de Socias. Socias es una persona que, como dice la cita de la Real Academia, tiene mucho parecido o similitud con otra, sin necesidad de existir un parentesco o relación entre ellas, hasta el punto que puede llegar a confundirse. El concepto de Socias ha sido explotado en la literatura, como yo les comentaba recién y les compartía el texto de Borges. Hay muchos otros textos e ideas que ha sido, digamos, utilizada como recurso, porque en realidad también se lo asocia con una suerte de impostor, ¿no?, alguien que viene a suplir la identidad del otro. Y a mí me parece que es una interesante idea para poder entender cómo se utiliza la instrucción al SOCIAS en el contexto de la formación de profesionales, que es su contexto original, y posteriormente en el contexto de la formación docente. Bien, ahí tienen Odón es digamos, un psicólogo dedicado a la formación profesional, y allá por los años 80 es uno de los primeros en poner
digamos, en práctica la consigna de la instrucción al SOCIAS. Él lo utiliza en el ámbito de la formación de profesionales, por ejemplo, de los empleados, en este caso era de los empleados de la Fiat, que tenían que formar a sus colegas que venían digamos, que ingresaban nuevos a la línea de producción. Y entonces él les planteaba esta consigna para tratar de entender cómo era ese proceso de trabajo, ¿no? Supone que yo soy tu socias y que mañana me encuentro en situación de tener que reemplazarte en tu trabajo. ¿Cuáles son las instrucciones que quisieran transmitirme a fin de que nadie se percate de la sustitución? Fíjense que acá la idea de alguna manera, confundirse con la identidad del otro está puesta de manifiesto, ¿no? Esta idea fue reformulada y de alguna manera Sauhat, un poco más recientemente, la ha utilizado en el contexto de la formación docente. Y que incluso remite a la idea de un juego, ¿no? Te recuerdo las reglas del juego, imagina que yo soy tu socias, que fui convocado para reemplazarte mañana en tu clase. Entonces voy a tratar de valerme de tu experiencia y de tus consejos para salir lo más airoso posible de este asunto. Ahí digamos, no está en el primer plano la cuestión de la sustitución o de que el otro no se percate de esa sustitución, sino más bien la intención de que en esta dinámica de juego la persona se imagine hablando consigo misma y para tratar de prestar atención a los detalles de cómo se hacen las cosas, no tanto de por qué se hacen las cosas. Entonces, básicamente, acá me parece interesante rescatar 4 ámbitos de experiencia que según Sauhat y otros teóricos muestran que el relato al socias pone de manifiesto en relación con las relaciones, ¿no? O el campo de las relaciones con la tarea propiamente dicha, cuando uno relata o escribe esa instrucción al socias, pone en juego un montón de aspectos de cómo se relaciona con la tarea, cómo se relaciona con los pares en ese colectivo profesional, cómo establece relaciones con las jerarquías para desarrollar esa tarea y también, finalmente, las relaciones tanto formales como informales que se dan en el mundo del trabajo. Y de alguna manera, esto también, llevado a la experiencia de la formación docente, aparecen también estos tipos de ámbitos que se manifiestan a través de este escrito personal, donde uno trata de contar a otro como si fuera uno mismo, ¿no? Tratando de dar consejos y el mayor nivel de detalle de cómo uno desarrolla la tarea. Para ir concluyendo, les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, sobre este punto después vamos a volver cuando tengamos el encuentro sincrónico, porque en realidad la idea es que que cada uno de ustedes en duplas puedan elaborar una instrucción al socias y que después en una segunda instancia puedan también, como un ejercicio de autoconfrontación, volver sobre ese relato y poder encontrar ciertas huellas de ese intercambio con otro, ¿no? En la medida en que ustedes, justamente la propuesta va a ser que ustedes puedan relatar y de alguna manera grabar ese diálogo entre ustedes. Acá, para concluir, les pongo un ejemplo de una investigación que nosotros realizamos, ¿no? Y que puede servirles de guía para realizar el trabajo que les voy a proponer en breve. Hay un proyecto de movilidad docente y vas a viajar al extranjero un cuatrimestre, te van a suplir, tenemos que proponer a alguien en tu lugar con un perfil muy parecido al tuyo. Entonces, ¿cómo le explicarías vos cómo hacer tu trabajo a esa persona que tiene un perfil similar? ¿Cómo le explicarías cómo preparás la clase, por ejemplo? ¿No? Y ahí, en ese intercambio, la otra persona pone esta serie de comentarios. Bueno, le diría, a ver, bueno, para planificar esta clase, en primer lugar, lee la sección correspondiente al libro, hace tu lectura, resuelve los problemas, elegí algunos problemas adicionales, resolvelos también. En todo caso, también tendrías que proponer algunas otras cosas que se fije en la propuesta, en el recorrido, que revise el recorrido porque allí hay un poco de la propuesta de la coordinación. Fíjense el tono, fíjense el estilo de redacción, donde le va contando al otro como si fuera a sí mismo
cómo lleva adelante su propuesta de enseñanza, ¿no? Cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta, cómo intervenir, cómo cerrar, qué cosas relacionar, después ir un poquito más allá con relación a los parciales, las evaluaciones, cuál es la idea de la materia, cuál es el enfoque de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un ejemplo posible de una forma de elaborar esa instrucción al SOCIAS. Para continuar, después nosotros nos vamos, en las clases que vienen, nos vamos a concentrar en los aspectos de a posteriori de la clase. Esta instrucción al SOCIAS como complemento de la realización efectiva, creemos que puede ser una muy buena herramienta metodológica que nos permita poder ver cómo es esa performance que hablábamos en la clase anterior, de qué manera uno realiza efectivamente la clase poniéndose en la situación de contarle a un otro cómo realizarla.